Divulgando el budismo de Nichiren Daishonin en Occidente por Richard Coston, director de la Soka Gakkai británica. Capítulo 9. Nada es por azar. Cada individuo tiene un karma personal, compuesto por la totalidad de los efectos de causas establecidas en el pasado que continúan ejercitando una influencia sobre las acciones del presente. No se trata entonces de una fuerza externa al individuo ni de un ineludible destino. En cada situación se puede escoger entre el sufrimiento y la esperanza. El budismo de Nichiren Daishonin enseñan que es posible elevar la propia condición fundamental y volver a empezar en este preciso instante a establecer nuevas causas basadas en la budeidad para la felicidad futura. Según el budismo, cada uno tiene un karma personal, y hasta que no logremos cambiar aquellas tendencias kármicas que inevitablemente nos causan sufrimiento, no podemos alcanzar una verdadera felicidad. El karma es un concepto muy poco comprendido en Occidente, donde se confunde muy a menudo con el fatalismo, el determinismo y la negación de la voluntad. Entonces, ¿qué es exactamente el karma? Karma es una palabra sánscrita que significa acción e indica que, conforme a la estricta ley de causa y efecto, cada acción produce una reacción futura en una cadena ininterrumpida por toda la eternidad. Creamos karma con cada pensamiento, palabra o acción. Es decir, cada pensamiento, palabra o acción expresan a su vez nuestro karma. No se trata de una fuerza externa a nosotros. El karma es el conjunto de efectos de las causas que hemos establecido en el pasado y que continúan ejerciendo una profunda influencia sobre nuestras acciones presentes. Algunos efectos de estas causas son latentes y no se han manifestado todavía, mientras que aquellos que ya aparecieron constituyen nuestra actual condición. El Sutra Shinji-kan afirma: si quieres comprender las causas creadas en el pasado, observa los efectos que se manifiestan en el presente. Y si quieres conocer los efectos que se manifestarán en el futuro, mira las causas del presente. Más profundamente, podemos definir el karma como la tendencia fundamental de nuestra vida, reconocida a través de la particular tendencia que uno de los 10 estados ejerce sobre nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Nichiren Daishonin lo explica en términos de causa interna y efecto latente. La causa interna es la mente. El Makashinkan de Chii afirma: la causa interna es la que provoca el efecto latente y es llamada también karma. A la luz del principio de unidad entre la vida y su medio ambiente, Eshofuni, el budismo enseña que la tendencia kármica o fundamental de la vida de una persona determina la naturaleza de la realidad social en que vive esa misma persona. Entonces, cada esfuerzo para mejorar nuestra condición está destinado a fracasar si, al mismo tiempo, no modificamos dentro de nosotros aquellas tendencias que han producido nuestras actuales condiciones. Por ejemplo, si ustedes son tan flojos o descuidados como para no lavarse nunca, es inútil que se cambien de ropa pensando que eso los liberará del mal olor. Tomemos el ejemplo de una joven mujer dominada por el mundo de hambre. Anhela cosas que no tiene, y cuando logra obtenerlas, inmediatamente desea otras cosas. Imaginémonos que sufre por no tener un novio. También este deseo resulta influenciado por su innato estado de hambre, y a menudo, sin darse cuenta, crea causas externas que expresan su necesidad. Se agita cuando un hombre se dirige a ella, mira embarazosa en el vacío, respira afanosamente cuando habla con él y le comunica su avidez con la más pequeña señal, desde el ligero temblor de su voz a su mirada y al rojo de sus mejillas. Todo esto produce un efecto, inmediato y más o menos intenso, sobre cada hombre a su alrededor según la fuerza de su relación. Los efectos latentes de su comportamiento brotan también en la vida de la joven mujer y se manifiestan cuando el tiempo y las circunstancias sean las propicias. Lamentablemente para nuestra joven, se tratará probablemente de efectos que ella no desea para nada. Esto pasa porque la avidez interior atrae avidez desde el exterior, mientras que muy a menudo rechaza aquello que no es ávido. El fuerte deseo de la muchacha atrae a aquellos hombres que solo quieren poseerla, mientras que aquello que ella quizá desearía amar, no desearán nunca encontrarla en su camino.
La apetencia interior no solo atrae aquella exterior, sino que además frustra los verdaderos deseos, produciendo ulterior avidez. El ejemplo de la joven mujer nos hace entender por qué, muy a menudo, hablamos de cadenas del karma, cadenas que entonando Nam-myoho Renge-kyo podemos definitivamente romper. El concepto de karma enseña que nadie, fuera de nosotros mismos, es responsable de nuestra vida. Consecuentemente, no podemos atribuir a otros las responsabilidades de las situaciones en las cuales nos encontramos. Brevemente, karma significa que todo lo que sufrimos y todo lo que disfrutamos es el resultado de nuestras mismas acciones, sin excepción alguna. Asimismo, las ventajas o desventajas que poseemos al nacer representan, según este principio budista, el resultado de acciones llevadas a cabo en las vidas anteriores. Por supuesto, si pudiéramos recordar todas las causas hechas en las existencias anteriores, podríamos juzgar mejor la veracidad de nuestro karma. Sin embargo, con dificultad logramos recordar los momentos más importantes de nuestra vida presente. De todas maneras, así como nuestra entidad no puede escapar al universo cuando morimos, tampoco podrá sustraerse a las consecuencias de sus acciones pasadas. Un verdadero budista, sin embargo, se dedica a eliminar el sufrimiento, tanto el propio como el de los demás. No se queda a observar pasivamente cómo el sufrimiento actúa en las personas. Más bien, se esfuerza en procurar felicidad a los demás, enseñándoles cómo cambiar las causas de tales sufrimientos. Sin la dicha y la satisfacción de ver a otros seres humanos lograr la felicidad gracias a nuestros esfuerzos, no podemos ser nunca verdaderamente felices. ¿Inocencia o responsabilidad? Para los occidentales, la idea de haber nacido con un karma determinado es verdaderamente difícil de aceptar, especialmente si se trata de un karma que hace sufrir. Además de la dificultad de creer que hemos tenido otras vidas, no tenemos memoria de ello, es más difícil aún creer que todo lo que pertenece a nuestra vida, hasta nuestros padres, haya sido establecido en base a causas que nosotros mismos hemos realizado en el pasado. La primera objeción fundamental que la cultura occidental pone al concepto de karma nace de una específica concepción de la inocencia, con particular referencia a la idea de la justicia y pureza de los niños. La sociedad democrática occidental ha progresado, pasando desde el mundo de animalidad, en el cual los fuertes controlaban a los débiles, a aquel de humanidad, en el cual se reconocen ciertas reglas, aunque no siempre sean aplicadas. A través de siglos de evolución cultural, los derechos del hombre y la protección de los débiles se ha convertido en instituciones y han penetrado en nuestra conciencia social para ayudarnos a reconocer lo que es justo y legítimo. La noción de culpabilidad deriva entonces de Occidente. Por ello, parece hasta grotesco pensar que un niño nazca ya signado por un karma negativo, habiendo él mismo establecido las causas de su futuro sufrimiento. La mayor parte de la sociedad dedica particular atención a los niños, pero la sociedad occidental atribuye a la imagen del niño un ulterior significado, la esperanza de un futuro mejor, bien sea en sentido material o espiritual. Occidente opone el concepto del karma a una precisa idea de la justicia. Eres inocente hasta que no se demuestre que has transgredido la moral social, y una arraigada concepción de la inocencia de la nueva vida y de lo que ella representa, pureza, optimismo y progreso. Pero en este punto debemos concluir que los motivos por los cuales las personas tienen sufrimientos aparentemente no merecidos pueden ser tres: la voluntad de Dios o de otro ser supremo, la casualidad o el karma creado por ellas mismas. Si es solo la casualidad que conduce a las personas al sufrimiento, éstas no pueden hacer nada más que resentirse si la suerte actúa en su contra, o alegrarse si no lo hace. De todos modos son incapaces de cambiar las cosas. Creer en la suerte es lógico si se niega la eternidad de la vida y la continuidad de causa y efecto a través del pasado, el presente y el futuro. Entonces, aunque el concepto de karma pueda parecer a primera vista injusto y hasta inhumano, desde otra perspectiva es extremadamente positivo, pues ofrece la eterna posibilidad de mejorar nuestra condición. Arnold Toynbee afirma: las acciones producen consecuencias y tales consecuencias son inevitables.
no son, sin embargo, inalterables. Acciones sucesivas pueden mejorarlas o empeorarlas. En otras palabras, el karma concierne tanto al pasado como, quizá en mayor medida, al futuro. El budismo de Nichiren Daishonin enseña que creamos continuamente nuestra realidad futura. Al entonar Nam-myoho Renge-kyo, podemos elevar nuestra condición fundamental y volver a empezar desde este preciso instante a establecer buenas causas basadas en la budeidad para nuestra felicidad futura. Tal comportamiento podría parecer poco apto para resolver problemas como la guerra y el hambre en el mundo, pero si es adoptado por un número cada vez mayor de personas podrá, según el budismo, transformar el karma colectivo que la humanidad misma ha creado y los sufrimientos que ha provocado claramente visibles en el medio social. Dice Nichiren Daishonin: los ríos se reúnen para formar el gran océano y las partículas de polvo se reúnen para formar el monte Sumeru. Cuando al inicio yo, Nichiren, abracé el Sutra del Loto era como una única gota de agua o una sola partícula de polvo en todo el Japón. Pero después, cuando 2, 3, 10 y al final 10.000 billones de personas recitarán el Sutra del Loto y lo enseñarán a los demás, formarán un monte Sumeru de maravillosa iluminación, un gran océano de nirvana. El libre albedrío. La segunda grande objeción al concepto de karma nace de la cuestión del libre albedrío. El hecho de que cada acción nuestra y hasta cada pensamiento son el resultado de acciones y pensamientos pasados podría hacer pensar que los seres humanos no poseen libre albedrío y que, como autómatas, interpretan una vida ya programada por ellos mismos antes del nacimiento. Si esto fuera lo que enseña el budismo, sería poco interesante para una cultura que, como la occidental, exalta las virtudes del individualismo. Pero el concepto de karma no contradice aquel del libre albedrío. Es importante entender que nuestras decisiones no son determinadas por nuestras tendencias kármicas a pesar de ser influenciadas por ellas. La persona que cumple o se niega a cumplir una determinada acción, buena o mala, sabiendo que tiene una alternativa, ha hecho una elección y por ende ha usado su libre albedrío. Su tendencia kármica puede muy bien haberla empujado a elegir una solución en lugar de otra, pero no ha determinado su acción. Es obvio que en circunstancias extremas las acciones son estrictamente limitadas, y esta es una característica del estado de infierno. Sin embargo, hasta en las situaciones más infernales se puede elegir entre los que nos conduce hacia un sufrimiento más profundo o hacia el alivio. Dado que cada uno de nosotros posee los 10 estados, también quien es malvado puede revelar, fortificar y desarrollar los 4 estados más elevados de aprendizaje, absorción, bodhisattva y Buda. Así como los 3 venenos, ira, avaricia y estupidez, pueden manifestarse aparentemente en las personas más nobles. Hasta el karma, profundamente arraigado en nosotros, puede ser cambiado. Deberíamos inevitablemente sufrir los efectos negativos de las malas causas hechas en el pasado, en esta vida o en vidas anteriores, pero la acción que ahora cumplimos puede alterar o aliviar tales efectos. El budismo enseña que existen dos tipos de karma, mutable e inmutable. Generalmente, este último produce un efecto fijo en un momento dado, mientras que es imposible especificar cómo o cuándo se manifestarán los efectos del karma mutable. La muerte es un ejemplo de karma inmutable. Es parte de nuestra vida y aunque tratemos de retrasarla, al final ninguna de nuestras acciones podrá evitarla. Igualmente, si nuestro karma prevé una enfermedad incurable, nada de lo que hagamos podrá evitar que en el momento predestinado este mal aparezca en nuestra vida. Acciones habituales continuamente repetidas pueden también crear karma inmutable bajo la forma de efectos igualmente constantes. Por ejemplo, si la avidez los empuja a comer continuamente, pesarán siempre demasiado. La comida, en lugar de sustentarlos, podría hasta matarlos. Al contrario, si comen mucho solo algunas veces, producirán karma mutable, dado que el efecto de esta causa puede manifestarse de maneras diferentes que van del simple malestar físico a graves indigestiones o enfermedades. De todas maneras, en cada uno hay una mezcla de karma mutable e inmutable. Además, el karma que formamos depende de la fuerza de nuestras intenciones y aumenta en la medida en que nuestros pensamientos dan lugar a las palabras y las acciones.
Si, por ejemplo, una persona alberga resentimiento solo dentro de sí, el karma que incide en su vida es relativamente ligero. Pero si traduce su rabia en acciones físicas o verbales, entonces crea un karma más fuerte. Como afirma Nichiren Daishonin, la gravedad de una ofensa depende de a quién se ofende. El karma mutable puede ser transformado a través de un simple esfuerzo de voluntad, mientras que el karma inmutable es inevitable. Esto es debido al hecho de que la fuerza de voluntad opera a nivel consciente en la psiquis humana, mientras el karma existe en un nivel subconsciente, aún más profundo. Tenemos entonces necesidad de un instrumento con capacidad de alterar el flujo de la vida misma, y este instrumento es, y siempre fue, Nam-myoho Renge-kyo. Entonar Nam-myoho Renge-kyo y actuar consecuentemente es la mejor causa que podemos establecer para transformar el peor karma en buena fortuna. Como afirma el Sutra Fugen, el epílogo del Sutra del Loto, si deseas hacer sangue, siéntate erguido y medita sobre la verdadera entidad de la vida. Entonces, todas tus ofensas pasadas serán como rocío a la luz del sol de la sabiduría eterna.